Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a ir al libro de Josué, al capítulo 24. El último capítulo allí de Josué. Josué 24, versículo 14 y 15. Vamos a estar leyendo allí la palabra de Dios en esta mañana. ¿Josué cuánto? Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaréis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos permite nuevamente estar aquí en tu casa, oh Padre. Gracias, Padre, por los hermanos que han podido venir en esta mañana. Padre, queremos dejar este tiempo en tu mano. Tú estés bendiciendo el tiempo con tu palabra, que pueda estar lleno de ayuda para mi vida y para la vida de cada uno de los hermanos, también para aquellos que han de estar escuchando esta predicación también, oh Padre Celestial. Y queremos dejar todo en tu mano, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana traigo una meditación que trae algunos desafíos para ciertos grupos de nuestra iglesia. Yo creo que para todos. Pero sobre el final de esta meditación vamos a estar hablando un poco, incentivando un poco a los líderes familiares, a los cabezas de hogar. Pero creo que esta meditación es para todos, porque como podemos ver en este versículo allí de Josué, la última parte dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La responsabilidad que tenemos, hermanos, de servir a nuestro Dios en las pequeñas cosas que podamos hacer. Sabemos que la mies es mucha, que los obreros son pocos, y que podamos sentir ese deseo de poder servir a nuestro Dios. Como podemos ver allí, leíamos en el versículo, dice: ahora temed a Jehová y servidle, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres, y servid a Jehová. Dice: escogeos hoy a quién serváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como vemos allí, ante este versículo, el versículo 15, podemos ver que Josué estaba desafiando al pueblo de Israel a temer al Señor. En primer lugar, podemos ver que el mandamiento que Dios había dado allí al pueblo de Israel, lo encontramos allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, el versículo 7, que dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Podemos ver que aunque este mandato fue dado allí al pueblo de Israel, vemos que aquí Josué lo estaba repitiendo nuevamente, lo estaba ordenando al pueblo, que el pueblo de Israel desechara los dioses, los dioses, como vemos allí del otro lado del río, los reyes de los amorreos en la tierra en los que ellos iban a entrar a poseer. Vemos que dice que los estaba pidiéndole que se desecharan de los dioses de los antepasados. Podemos ver que nos muestra aquí que aún algunas personas del pueblo de Israel todavía adoraban a ídolos, tenían ídolos en sus pertenencias. Y podemos ver que a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos, podemos ver todas las maravillas que Dios había hecho, sacándolos allí de Egipto, sacándolos de la tierra de servidumbre. Y podemos ver que aún este pueblo aún tenía dioses ajenos, ídolos. Y vemos que Josué estaba allí pidiéndole al pueblo que dejara esos ídolos, que se apartara de esos ídolos. Y a pesar de todas las maravillas que habían visto, que habían tenido, seguían teniendo ídolos en sus vidas. Y si a pesar de los grandes logros y victorias que el Señor les había otorgado, allí podemos ver que el pueblo aún seguía con ídolos. Y podemos ver también allí en Ezequiel, en el versículo 20, el versículo 7, la palabra de Dios dice:
echen de delante de sus ojos las abominaciones y no contaminéis con los ídolos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Podemos ver que Josué allí estaba instando al pueblo a dejar a los ídolos y a servir al único Dios y verdadero. Y vemos que aprovecha la oportunidad también de pedir al pueblo que le dieran la lealtad a Dios. Porque esta era la única manera de experimentar la presencia de Dios y la bendición de Dios allí en el pueblo de Israel. Podemos ver que Josué estaba tratando con el pueblo, que el pueblo se apartara de los ídolos, que dejara, que diera su lealtad a Dios, que esta era la única manera de experimentar la presencia y la bendición de Dios. También vemos que estuvo allí diciéndole, escogeos a quién sirváis, si a los dioses o a Dios. Pero él sigue diciendo allí, él sigue proclamando, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, al único y Dios verdadero. Podemos ver la convicción que Josué tenía, que él y su casa, a pesar que quizás el pueblo de Israel tenía esos ídolos, pero él y su casa iban a seguir sirviendo al único Dios y verdadero. Pero también podemos ver que como el pueblo de Israel tenía aún pecados en su vida, por los ídolos que tenían, nosotros también tenemos que tener cuidado, hermanos, en nuestra vida, de no tener algún pecado escondido, de hacer quizás cosas que no agradan a Dios, que aún estemos llevando en nuestras vidas, esos ídolos que pueden quizás haber en nuestras vidas, y que esos ídolos puedan estar estorbando en nuestro caminar con el Señor, estorbando en nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, desechémonos de todo aquello que nos agrada a Dios. Sabemos que tenemos cosas, porque sabemos que estamos en este cuerpo, y este cuerpo es un cuerpo de muerte. Aunque somos hijos de Dios, que somos perdonados, pero podemos ver que aún muchas veces cometemos pecado, o tenemos algo ahí que esté escondido. Así que despojémonos de eso, hermanos, para poder tener un buen caminar con nuestro Padre Celestial y a estar creciendo en nuestra vida espiritual y estar creciendo también en nuestra vida de servicio. Y podemos ver también que en estos tiempos también pueden haber ídolos en nuestro alrededor, digamos. Podemos ver que muchas veces el materialismo puede ser un ídolo, nuestro ego, también el orgullo, o cualquier cosa que estemos poniendo algo antes que al Señor, eso se va a transformar en un ídolo en nuestra vida. Cualquier cosa. Hay muchísimas cosas que pueden haber. La tecnología o dedicar mucho tiempo a diferentes actividades y no dedicar el tiempo necesario para tener comunión con Dios. Así que despojémonos de todo eso, hermano, que cualquier cosa que pongamos antes que al Señor, eso se va a transformar en un ídolo en nuestras vidas. Y si tenemos ídolos en nuestras vidas, nuestro caminar no va a ser un caminar bueno con nuestro Dios. Pero podemos ver que si nosotros como hijos de Dios amamos realmente a nuestro Señor, amamos realmente a nuestro Dios, no vamos a tener en nuestro corazón lugar para la idolatría. Es importante esto, hermano, amar a nuestro Dios para que no haya lugar en nuestro corazón para la idolatría. Así que no podemos tampoco estar muchas veces, pasa esto, estar claudicando entre dos pensamientos. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Vamos a ir allí a la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Allí, en esta parte de la Biblia, podemos ver al profeta Elías y los profetas de Baal. Vemos que allí el pueblo de Israel estaba inmerso en la idolatría, servían a Baal. Y podemos ver que el profeta Elías llevó allí a los profetas de Baal al monte del Carmelo
dice allí la palabra de Dios, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Podemos ver que allí que el profeta Elías estaba en lucha contra los profetas de Baal, y podemos ver que habían hecho, cada uno había hecho un sacrificio, en el sacrificio en el cual se quemaba. Podemos ver que ahí iba a estar, y podemos ver que los profetas Baal dice que toda la mañana danzando, cantando, se cortaban y no pasó nada. Pero vemos que luego allí el profeta Elías oró a Dios, y podemos ver que dice que descendió fuego del cielo y quemó allí el altar del profeta. Y así podemos ver que el pueblo de Israel allí en esta parte estaba claudicando entre dos pensamientos. Dice: no claudiquéis entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Podemos ver que el profeta le estaba diciendo allí al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Quizás estemos en alguna situación similar, claudicando entre dos pensamientos. Quizás muchas veces queremos agradar al mundo, agradar a nuestros compañeros de trabajo, o hacer cosas que quizás no agradan a Dios, pero para agradar al mundo la hacemos. Pero nosotros como cristianos debemos de estar agradando a nuestro Dios. Dice, porque no podemos agradar a Cristo, pero como así no debemos agradar al mundo. Dice, no claudicar entre dos pensamientos. Quizás quieras agradar al mundo y al mismo tiempo agradar a Cristo, pero como cristiano no debe estar claudicando entre dos pensamientos, sino que debemos de seguir a Jesucristo, no importando el costo de hacerlo. Si Jesucristo es nuestro tesoro, debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo por Él. Qué importante, hermanos, sacrificar todo por nuestro Señor Jesucristo y no estar claudicando, no estar de un lado y del otro, sino que como cristianos podamos estar honrando a nuestro Dios. Y también debemos de tener la actitud que tuvieron unos jóvenes. Vamos a ir allí al libro de Daniel, al capítulo 3 del libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 18. Así que, hermanos, no debemos estar claudicando entre dos pensamientos, sino que debemos seguir a nuestro Dios. También debemos de tener la misma actitud que tuvieron estos tres jóvenes allí, Sadrach, Mesach y Abednego. Podemos ver que allí en la historia, en la palabra de Dios, podemos encontrar que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua muy grande y estaba pidiendo que todo el mundo allí adorara esa estatua. Pero podemos ver que estos tres jóvenes no adoraron la estatua que el rey había hecho. Allí en el versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Podemos ver, conocemos la historia allí de estos tres jóvenes. Dice: y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco a la estatua que has levantado. Así que podemos ver la decisión de estos jóvenes, la convicción de servir a Dios se mantuvo firme, a pesar de todo lo que pasaron, que luego conocemos la historia, que fueron echados allí en este horno de fuego, pero podemos ver que Dios los premió a ellos, salvándolos del horno de fuego, porque vieron que ellos se mantuvieron en su convicción firme de servir a Dios. Y de la misma manera debemos nosotros mantenernos firmes en nuestro servicio a Dios, como tenemos el ejemplo de estos tres jóvenes, como tenemos el ejemplo también de Josué, que su decisión fue servir a Dios, y esa es la mejor decisión que podemos tomar nosotros, de servir a Dios,
no importando las circunstancias, que el deseo de nuestros corazones como cristianos pueda ser el de servir a Jehová, aunque esto muchas veces significa sufrir temporalmente, pero que nuestra decisión, nuestro deseo pueda ser el de servir a Jehová nuestro Dios. Así que podemos ver que la mejor decisión que podemos tomar es la de servir a Jehová en lugar de los disfrutes de los placeres del pecado. Pero vamos a seguir hablando allí de Josué. Podemos ver que mientras preparaba allí a los hijos, en el último capítulo allí de Josué, mientras preparaba al pueblo de Israel, vemos que para entrar a la tierra prometida, él le dejó algo muy en claro, que la prioridad era servir a Jehová, porque él y su familia harían eso, seguirían sirviendo a Jehová, y a pesar de lo preocupado que estaba Josué por los hijos de Israel, él y su familia debían de vivir por su fe en Dios, manteniéndose firme en Dios. Y también podemos recordar allí a Josué, también a Caleb, que podemos ver que fueron los dos espías, únicos dos espías que dijeron que con la ayuda de Dios podrían tomar la tierra prometida. Vamos a leer esta lectura. Yo vamos a ir al libro de Números, el capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo 6. Números 14, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearnos. Podemos ver allí estos dos jóvenes, digamos, Josué y Caleb, que fueron los únicos que dijeron que con la ayuda de Dios ellos iban a poder pasar allí a la tierra prometida. Dice, Josué se movió con una fuerza espiritual similar cuando entró a la tierra prometida, y podemos ver que el liderazgo es un ejemplo que todos los hombres aprenden y sigan. Yo y mi casa serviremos a Jehová muestra su liderazgo, empezando en su hogar, empezando en su familia. Podemos ver que está claro que Josué tomó la iniciativa en su casa al decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos ver que no hubo timidez, ni vacilación o duda sobre su papel en la familia. Podemos ver que interiormente pudo haber experimentado una agonía insoportable, pero sin embargo podemos ver que siguió adelante con la voluntad de Dios, al darse cuenta que su primera responsabilidad era la de dirigir a su familia, luego al pueblo de Israel. Así que podemos ver que Josué se dio cuenta que primero tenía que dirigir bien a su familia, para luego poder estar dirigiendo allí a la nación. Por tanto dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que podemos ver que Josué es un ejemplo que podemos tomar aquellos que somos líderes de nuestra familia. Es un ejemplo sólido de liderazgo espiritual. Podemos ver que el cual se refina en el hogar. Al ver el liderazgo de su familia, allí la nación de Israel, vio de primera mano el tipo de liderazgo espiritual que se le ofrecía en Josué. Pero podemos ver que hoy en día muchas veces la gente necesita desesperadamente ejemplos sólidos de liderazgo espiritual. Líderes que puedan decir también: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que podemos ver que el liderazgo espiritual se desarrolla
El líder espiritual se desarrolla primeramente en la familia. Y podemos ver que se refina en él primero en el hogar. Dice, este es el campo de entrenamiento para las responsabilidades espirituales más grandes. Los problemas que muchas veces tenemos en nuestra familia, las soluciones que enfrentamos, las familias hacen o deshacen el progreso de un hombre hacia las responsabilidades de liderazgo, más grandes que la iglesia. Así que podemos ver, aquellos que somos varones, que somos cabeza de nuestros hogares, la responsabilidad que tenemos de poder liderar primeramente a nuestra familia, para que luego podamos estar siendo líderes en nuestras iglesias, que podamos estar sirviendo a nuestro Dios. Podemos ver que esto no significa que si baja el liderazgo de un hombre, su familia se va a desintegrar espiritualmente. Pero podemos ver que, sin embargo, sí refleja profundamente la capacidad de ese hombre para asumir un papel de liderazgo más amplio en el servicio del Señor. Así que podemos ver que la responsabilidad que tenemos, aquellos que somos líderes de nuestra familia, aquellos que somos cabezas de hogares, de poder llevar un buen liderazgo con nuestra familia. Sabemos que es difícil, pero sabemos que tampoco es imposible, porque tenemos a nuestro lado nuestro Dios que nos va a ayudar, que nos va a fortalecer. Así que jóvenes, hombres, sí, porque somos jóvenes, yo soy joven, podamos servir a nuestro Dios con nuestra familia y poder servir a nuestro Dios de la mejor manera. Recordemos, tenemos un ejemplo allí en la palabra de Dios de un hombre que su familia no fue de un gran ejemplo. Allí en los primeros capítulos del libro de Samuel encontramos la historia de Elí. Podemos ver que los hijos de Elí no fueron de gran testimonio. Podemos ver que hacían cosas que no agradaban a Dios, hacían pecar al pueblo de Israel, porque vemos que allí el sacerdote quizás no había hecho lo que tenía que haber hecho. Y debemos tener cuidado también con nuestras familias, que nuestras familias muchas veces quizás puedan estar siendo de mal ejemplo, que como líderes de nuestras familias podamos estar llevando cada día a nuestra familia a los pies de Dios. Sabemos que a veces las actividades del día nos quitan tiempo, pero como líderes de nuestras familias debemos dedicar ese tiempo, buscar ese tiempo para estar con nuestra familia, de leer la palabra de Dios y orar. Sabemos que a veces es difícil, porque unos estudian, porque otros trabajan, pero buscar un tiempito, porque eso va a estar ayudando a los líderes a llevar nuestras familias a los pies de Jesucristo, para que, como decía allí Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Veíamos el ejemplo allí de Elí, que no fue un buen ejemplo, porque sus hijos no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que debemos decirlo, yo y mi casa serviremos, pero también vivirlo, de yo y mi casa servir a Jehová, pero también vivirlo como una realidad espiritual en nuestros hogares, tal como lo vivió y expresó Josué allí en la palabra de Dios, diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, participar del papel de liderazgo invita al desdén de alguien. Podemos ver que Josué tomó una posición valiente a servir a Jehová, sin importar su popularidad, su fe. Dice, los hombres deben asumir el papel de liderazgo, incluso cuando el curso espiritual no es el mejor, no es el popular. Esto requiere de tomar decisiones difíciles, pero la mejor decisión que se puede tomar es de servir a Jehová. Y cuando cometemos errores, porque sabemos que como cabezas de hogares también cometemos errores, tenemos faltas, pero cuando cometemos errores, muchas veces no solo será desconfiado con respecto a las circunstancias que rodean el error, sino también que muchas veces se va a cuestionar la capacidad que tienes tú de liderar a tu familia, de liderar a cada uno de los errores también.
Pero la forma en que manejemos los errores demostrarán nuestro liderazgo. Pero también debemos admitir nuestros errores, arrepentirnos de ellos, pedir perdón, corregirlos y seguir adelante en tu papel como líder espiritual, en tu familia, en tu hogar, dándote cuenta que la forma más elevada de servicio, dice, en tu papel como líder espiritual, dándote cuenta que es la forma más elevada de servicio. Del mismo modo, dice, el servicio es el acto más elevado del liderazgo. Pero también en el servicio o en el liderazgo debes enfrentarte muchas veces incluso a los de tu propia familia. Muchas veces serás malinterpretado, muchas veces serás mal citado y en general no apreciado por tu dirección. Quizás muchas veces puedas ser elogiado por alguno, pero como líder espiritual debemos descansar nuestra fe y obtener la fuerza espiritual en Dios. Así que podemos ver, hermanos, varones, la responsabilidad que tenemos, la oportunidad también que tenemos, que Dios nos ha dado para poder llegar a ser líderes espirituales. Y como podemos ver, debemos comenzar con nuestras propias familias, con nuestros propios hogares, dedicando el tiempo que debemos dedicarle. Como decía, a veces es difícil, todos tenemos actividades, pero eso ayuda. Yo lo recuerdo en mi familia, mi padre siempre buscaba el tiempo para tener el devocional familiar. A veces como jóvenes, como adolescentes no quieren tener ese tiempo, no quieren leer, no quieren orar, prefieren estar con el celular que estar, pero busquemos ese tiempo, hermanos, aquellos que somos líderes, pero también para quizás para los demás hermanos de la congregación, buscar ese tiempo para tener una buena comunión con nuestro Dios, porque eso va a estar permitiendo que nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual pueda estar creciendo. Y si no dedicamos tiempo a la lectura, a la oración con nuestro Dios, nuestra vida no va a tener un buen futuro. El año pasado creo que fue, no me acuerdo bien, que un día que el pastor me había invitado a predicar a los jóvenes, antes que estuviéramos con Roberto, me dijo, traigo algún testimonio para compartir con los jóvenes. Y yo me acuerdo que el testimonio que yo traje, lo que le recalqué a los jóvenes, es de dedicar ese tiempo a la lectura, al devocional con Dios. Porque me había pasado en mi vida, yo les daba mi ejemplo, que yo había abandonado los caminos de Dios por haber dejado la lectura, haber dejado de tener comunión con Dios. Y muchas veces como adolescentes pensamos que nos llevamos al mundo por delante. Pero padres, inculquemos a nuestros hijos. Sabemos que ellos tienen que leer y orar con ganas. Muchas veces no lo quieren hacer, aunque muchas veces tenemos también que obligarlos a que lean, pero que hacerlo, porque eso va a estar permitiendo a los jóvenes estar creciendo. Y a cada uno de nosotros, si tenemos ese tiempo devocional con nuestro Padre Celestial, de dedicar tiempo, porque a veces leemos un pedacito, oramos 4 o 5 minutos y con eso andamos todo el día. Dediquemos un buen tiempo para que nuestras vidas puedan estar creciendo. Y como líderes espirituales, más la responsabilidad de llevar nuestra familia a los pies de Cristo. Llegar a ser líderes espirituales. Y como podemos ver, dice que comienza nuestra propia familia para poder llegar a ser líderes espirituales también luego en nuestra iglesia. Las palabras de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, podemos ver que es una invitación a servir a nuestro Dios, cada uno de nosotros. La oportunidad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Servir a nuestro Dios. No todos van a predicar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestra iglesia, hay muchas cosas que se pueden hacer en la congregación. Además, es una invitación a despojarnos de todo aquello que pueda estar estorbando a dar ese paso al servicio. Despojarnos de todo aquello que esté impidiendo quizás que podamos estar sirviendo. Quizás miedo, vergüenza.
y que podamos recordar las palabras allí de Josué, de este capítulo 24, el versículo 15, yo en mi casa serviremos a Jehová. Así que podemos ver la responsabilidad que tenemos como líderes de llevar nuestras familias a los pies de Cristo. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, de servir también a Cristo. Podemos ver que es algo grato para el alma, para el corazón. Al menos me pasa eso a mí, el poder estar sirviendo a Dios. Sé que muchas veces me cuesta preparar las meditaciones, me cuesta, pero lo trato de hacer con gozo, con alegría, porque estoy sirviendo a mi Dios. Y eso quiero que pueda tener cada uno también en su corazón, hermano, el deseo de poder servir a nuestro Dios. Esto es lo que traía para compartir con ustedes en esta mañana. Espero que pueda estar siendo de ayuda para ustedes. Lo fue para mi vida al estar preparando esto, al estar buscando ese tiempo para tener este devocional con mi familia también. Y el deseo de mi familia es, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y que pueda ser el deseo de cada uno de ustedes también, que cada uno de ustedes puedan estar sirviendo también a nuestro Dios. Oremos para terminar este tiempo. Padre Celestial, gracias Padre por esta oportunidad que nos has permitido, Padre, de poder estar aquí en tu casa. Gracias Padre por tu palabra. Oh Padre Celestial, gracias por permitirnos poder servirte, Padre Celestial. Gracias por esa oportunidad que nos das. Ayúdanos, Padre, a hacerlo con gozo, con alegría en nuestros corazones, porque sabemos que es para ti. Padre, tú estés bendiciendo, Padre, aquellos que somos líderes de nuestras familias, dándonos sabiduría, capacitándonos, oh Padre Celestial, para poder ser líderes espirituales en nuestra familia, llevándola cada día a los pies de Cristo, Padre Celestial, para que también podamos ser líderes espirituales en nuestras iglesias, oh Padre Celestial. Ayúdanos, porque sabemos que necesitamos, que sin ti nada podemos, pero contigo sabemos que todo lo podemos, oh Padre Celestial. Bendice también a cada uno de los componentes de nuestra congregación, Padre, poniéndoles el deseo, aquellos que quizás tengan vergüenza o tengan miedo por algo, que puedan sentir el deseo de poder servir a Jehová en las pequeñas cosas que sean, oh Padre Celestial, porque sabemos que hay muchas actividades, muchas cosas que se pueden hacer, oh Padre Celestial, que podamos cada día estar sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro corazón, oh Padre Celestial. Bendice así nuestra iglesia, ayúdanos cada día a crecer, oh Padre Celestial. Bendice también a aquellos hermanos que no han podido venir en esta mañana. Tú sabes cuáles son las razones, los queremos dejar delante de ti. Bendiciendo también a cada uno de aquellos que va a estar escuchando esta meditación también, oh Padre Celestial, que esta meditación pueda estar siendo de ayuda para cada uno de ellos. Oh Padre Celestial, queremos dejar todo en tus manos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.